Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Pese al panorama pesimista presentado por el Fondo Monetario Internacional para la mayoría de países en el mundo, la situación de Colombia es de ser la primera en la región, según lo explicó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. En materia de crecimiento, las proyecciones de la banca multilateral estiman un crecimiento en la economía de 5,8% para este año. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Al cumplirse el primer mes de la temporada de lluvias, las emergencias han dejado 28 personas muertas en distintas regiones del país. La directora del IDEAM, Yolanda González, advirtió que las lluvias se intensificarán en las próximas horas. Son 17 los departamentos donde se presentarán los aguaceros más fuertes. El IDEAM recomienda extremar las medidas de prevención ante posibles inundaciones y derrumbes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En medio de las protestas y dificultades para pagar los impuestos en Bogotá, el distrito le girará más de 5.000 millones de pesos adicionales al contratista encargado de desarrollar la plataforma virtual que sigue presentando graves inconvenientes. El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, anunció que el viernes es el plazo para tomar la decisión sobre si se amplía o no el plazo para el pago de impuestos, si es que continúan los problemas. El contratista, que tendrá 4 meses más para cumplir con el objeto del contrato, se había comprometido a que la plataforma estaría lista en diciembre de 2019. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos evalúa incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Putin condecora a los soldados que protagonizaron la masacre en contra de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Fuerzas rusas lanzan otro ultimátum a la ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania. La ONU pide una tregua en Ucrania que dure los 4 días de la Pascua Ortodoxa. Rusia entra en nueva fase de la ofensiva. Ucrania repele nuevos ataques. El Fondo Monetario Internacional advierte que la guerra en Ucrania impondrá un grave freno a la economía del mundo. Detectan 2 subvariantes de la cepa Omicron en 9 países. Aerolíneas de Estados Unidos eliminan el uso obligatorio del tapaboca. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estados Unidos confirmó que está evaluando incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras continúa la brutal invasión a Ucrania, Estados Unidos anunció que está estudiando la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Según el propio Departamento de Estado, el listado norteamericano incluye en estos momentos a dictaduras como las de Corea del Norte, Irán, Cuba y Siria. Por definición, es un país que repetidamente haya dado apoyo a actos de terrorismo internacional. Aseguran que los últimos ataques en Leópolis, Kharkov, Mariupol, el Donbass, Bucha y otras ciudades, las miles de muertes de civiles a las afueras de Kiev y el asedio son claras indicaciones, un testimonio evidente de la campaña de brutalidad, de la campaña de terror que han desatado los rusos contra el pueblo de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condecoró a los soldados que Ucrania acusa de ser los autores de la sangrienta masacre en la ciudad de Bucha. La Brigada 64 de la Infantería Motorizada de Rusia fue condecorada a través de un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin. Esto ha generado polémica por la presencia de ese batallón en Ucrania y el papel que habrían tomado en la invasión. En el documento les concede el título honorífico de guardia y dice que es debido a su heroísmo y a la tenacidad, determinación y valentía de sus integrantes. El Kremlin no especificó en el decreto el lugar en el que estuvieron desplegados esos soldados, pero esa brigada fue acusada por el gobierno de Ucrania de haber causado una masacre en la ciudad de Bucha. Los soldados se retiraron de ese lugar el 30 de marzo y desde entonces han sido identificados más de 300 cuerpos de civiles y también fosas comunes. Hasta el momento, Rusia ha negado esa acusación y dice que el gobierno ucraniano, junto con medios de diferentes partes del mundo, han llevado a cabo montajes sobre lo ocurrido en esa región. Y Rusia no da tregua a la ofensiva contra Ucrania. Bombardeó nuevamente Kharkov y Kramatorsk, lo que dejó varios muertos y heridos. Continúa
continúa la fuerte ofensiva contra Ucrania. Al menos 4 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en ataques con misiles en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Los cuerpos de las personas muertas alcanzadas por la metralla quedaron afuera de los bloques de apartamentos de la ciudad. Каждый день ходил покушать брал, каждый день. Начались обстрелы, мы все разбежались, дошли сюда, дедушка уже лежит мертвый. Las autoridades de la región advirtieron a la población de que la intensidad de los bombardeos ha crecido en las últimas horas y recomendaron encarecidamente a los ciudadanos que permanezcan en sus refugios. En la ciudad de Kramatorsk, al menos una persona murió cuando los combates se intensificaron en el este del país. Miembros de las fuerzas de seguridad corrieron a dar los primeros auxilios a los heridos, mientras aún salía humo de uno de los edificios bombardeados. El silencio en las calles de la ciudad casi vacía fue roto por el sonido de varias detonaciones a lo largo del día. Kramatorsk ha sido atacada varias veces por las fuerzas rusas en las últimas semanas. Como consecuencia resultaron dañados edificios residenciales, una escuela y otras instalaciones. Solo queda un último reducto de militares ucranianos que resisten a la ofensiva rusa en una planta siderúrgica de la ciudad de Mariupol, donde el asedio invasor ya cumple más de 50 días y ha devastado casi por completo la ciudad. Los rusos lanzaron un nuevo ultimátum. Mariupol vive horas determinantes. El hecho de que la ciudad caiga o no caiga bajo control de Rusia está limitado al último bastión ucraniano que queda en el lugar, el cual se ha concentrado en la zona del complejo metalúrgico de Azovstal, que ha estado sometido a un intenso bombardeo por parte de las fuerzas del Kremlin. Y pese a que esta estratégica ciudad portuaria está controlada casi por completo por las tropas rusas tras más de 50 días de asedio, la última resistencia asegura que luchará hasta el final. Mariupol también sigue siendo escenario de combates callejeros que, según las autoridades locales, no se llevan a cabo solo con armas ligeras. Además, hay tanques en las calles. Y es que la resistencia en el Stalingrado de Ucrania ha retrasado los planes de Vladimir Putin para hacerse con el completo control del sureste de esta antigua república soviética, por lo que la ofensiva ha sido brutal, pese a los recientes contraataques del batallón Azov, que han lanzado varias arremetidas contra los soldados invasores, que superarían los 10.000 efectivos frente a 1.000 ucranianos rodeados. Además, las autoridades en Kiev han alertado que hay más de 1.000 personas escondidas en los búnkers y túneles debajo de la planta donde se encuentra la resistencia ucraniana, muchos de ellos familiares de los propios combatientes, y pese a ser civiles, son blanco de los bombardeos de misiles y artillería rusa. El secretario general de Naciones Unidas pidió una pausa humanitaria de 4 días en Ucrania por la Semana Santa Ortodoxa que comienza el domingo 22 y que se celebrará bajo la sombra de una guerra que supone la negación absoluta del mensaje de Pascua. La intensa concentración de fuerzas y potencia de fuego en Ucrania por parte de las fuerzas rusas hace que esta batalla sea inevitablemente más violenta, sangrienta y destructiva, y que el terrible número de víctimas civiles que hemos visto hasta ahora podría palidecer en comparación con el horror que se avecina. Es por eso que el jefe de Naciones Unidas pide una pausa humanitaria de 4 días en los combates. Today, I'm calling for a 4-day Holy Week humanitarian pause, beginning on Holy Thursday and running through Easter Sunday, April 24th, to allow for the opening of a series of humanitarian corridors. Según Guterres, la pausa humanitaria proporcionaría las condiciones necesarias para cumplir con 2 imperativos cruciales. First, safe passage of all civilians willing to leave the areas of current and expected confrontation in coordination with the International Committee of the Red Cross. Second, beyond humanitarian operations already taking place, a pause will allow for the safe delivery of life-saving humanitarian aid to people in the hardest hit areas such as Mariupol, Kherson, Donetsk and Luhansk. La situación de Ucrania, de acuerdo con la ONU, es espantosa y extrema. La gente no tiene comida, agua, suministros para tratar a los enfermos o heridos o simplemente para vivir el día a día. El organismo anticipa que la cifra de 12 millones de personas que necesitan asistencia aumentará a 15,7 millones, lo que representa aproximadamente el 40% de todos los ucranianos que aún quedan en el país.
Mientras Rusia anunció el inicio de una nueva fase de la operación militar en Ucrania, la inteligencia británica asegura que las fuerzas ucranianas han repelido los ataques rusos y recuperado algunas poblaciones de la zona oriental donde se ubican los independentistas del Donbass. En una entrevista con el canal India Today, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que la situación actual en Ucrania es el resultado directo del deseo de Estados Unidos y Occidente de gobernar y dominar el mundo. Indeed, these particular events are rooted in the desire of the United States and what we call collective West to rule, to dominate the world, and to just show to everybody that there would be no multipolarity, it would be only unipolarity. That just on our borders, you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine. Además, aseguró que sus militares iniciaron una nueva fase en la operación que llevan a cabo en Ucrania, que está concentrada en la región del Donbass, en donde están las milicias prorrusas y separatistas. Operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Lugansk republics. And this operation will continue. It is beginning, another stage of this operation is beginning. En cuanto a esta operación, la inteligencia de defensa británica aseguró que las fuerzas ucranianas han repelido numerosos intentos de avance de las fuerzas rusas en la línea de control del Donbass, mientras los bombardeos y ataques continúan. El jefe de la diplomacia rusa aseguró además que su país no tiene la intención de cambiar el régimen en Ucrania. We are not up for the regime change in Ukraine. We have said this repeatedly. We want the Ukrainians themselves decide how they want to live first. En respuesta a una pregunta sobre el posible uso de armas nucleares en la guerra, afirmó que Rusia usará solo armas convencionales. Además, señaló que hace 3 semanas, cuando se habló de posibles bases de acuerdos en Estambul, Rusia se retiró de las regiones de Kiev y Chernigov, pero considera que eso no fue valorado por Ucrania y por eso tomaron la decisión de ir por el Donbass. La Unión Europea y Estados Unidos están dispuestos a imponer nuevas sanciones a Rusia para aumentar el aislamiento internacional a ese país invasor. Estados Unidos y la Unión Europea lograron un amplio consenso sobre la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia, particularmente a través de nuevas sanciones. La decisión se tomó durante una reunión telemática dedicada a la invasión rusa en Ucrania entre el presidente Joe Biden y los principales aliados de Estados Unidos. La videoconferencia reunió también a los dirigentes de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rumania, Polonia, Italia, Canadá y Japón. El portavoz principal de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, Peter Stano, manifestó que en el momento adecuado se anunciarán. Well, first of all, regarding this offensive which was in the making or was announced, we are of course following the situation, watching the situation. We stand to Ukraine. We continue our support to Ukraine. We call on Russia. We continue to call on Russia to stop all the illegal and illegitimate actions connected to its aggression against Ukraine. And when it comes to next round of the sanctions, I think the EU highest representatives, the leaders of the EU and also the representatives of the member states were very clear that we continue the work on further sanctions, and when the time will be right, they will be announced. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que los participantes habían discutido sobre sus esfuerzos coordinados para continuar infligiendo costos económicos significativos con el fin de hacer que Rusia rinda cuentas por sus acciones. El anuncio de un aumento de las sanciones se realiza en momentos en que el gobierno ruso lleva a cabo una nueva fase de su ofensiva contra Ucrania en la región del Donbass. El canciller alemán Olaf Scholz responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, que incluyen el asesinato de miles de civiles. Además, garantizó su pleno apoyo financiero y militar a Ucrania ante la ofensiva desplegada por Rusia. Advirtiendo que la invasión rusa de Ucrania sigue siendo una flagrante violación de la legislación internacional, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, arremetió contra Moscú en momentos en los que el mandatario se enfrenta a una creciente presión en su país para que autorice el envío de armas pesadas a territorio ucraniano.
De hecho, Scholz responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin por los crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión y los cuales incluyen el asesinato de miles de civiles. Das Leid der Ukraine lässt niemanden kalt. Wir spüren unendliche Trauer über die Opfer und, auch das muss gesagt werden, große Wut auf den russischen Präsidenten und diesen sinnlosen Krieg. Speculation. Y tras mantener una videoconferencia sobre Ucrania con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y varios de sus homólogos europeos, Scholz reafirmó su plena solidaridad y apoyo a Ucrania, aunque subrayó que es un deber impedir una extensión de la guerra a otros países. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que la guerra en Ucrania arrojaría a 10 millones de personas a la pobreza y que generará una crisis alimentaria. Después de que un informe de alimentos de las Naciones Unidas reportara que el número global de personas desnutridas podría aumentar entre 8 y 13 millones de personas en 2023, las malas noticias continúan. Durante un acto realizado en Washington, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos afirmó que la crisis alimentaria mundial ha sido exacerbada por la guerra entre Rusia y Ucrania, países que producen el 14% del suministro mundial de trigo. It's made an already dire situation worse. Price and supply shocks are already materializing. We're facing rising global food insecurity. This threat touches the most vulnerable people the hardest. Families that are already spending disproportionate amounts of their income on food. Moreover, the interconnectedness of the global food system means that people on every continent are impacted. Además, aseveró que el alza de precios y desequilibrios en los suministros del sector suponen el riesgo de empeorar la situación de los pobres en todo el mundo. Early estimates suggest that at least 10 million more people could be pushed into poverty due to higher food prices alone. Yellen convocó la reunión con líderes mundiales para hacer un llamado a las instituciones financieras internacionales para que aceleren y profundicen su respuesta a los países afectados por problemas alimentarios. Y el Fondo Monetario Internacional alertó que la invasión a Ucrania frenará la economía mundial y rebajó casi un punto el crecimiento global. Según el nuevo informe de perspectivas del FMI, la crisis de Ucrania ha liquidado las previsiones de hace 3 meses. El conflicto cercenará casi un punto del crecimiento mundial previsto para este año hasta dejarlo en el 3,6%, lo que agravará la peligrosa espiral de precios a cuenta sobre todo de la energía y extenderá los problemas en las cadenas de suministro de productos hasta 2023. We look at the numbers, the growth projections for this year 3.6%. This compares to 6.1% in 2021, when the recovery was picking up momentum. La principal razón de la caída es la guerra causada por la invasión de Rusia a Ucrania. Not yet over, the recovery is not completed, and on top of it, we have Russia's invasion of Ukraine, devastating for people in Ukraine, but also impacting countries close and far. Pero también hablan de otros factores como la histórica inflación y los rezagos de la pandemia. We are downgrading 143 countries. This is 86% of global GDP. And on top of it, we have inflation speeding up. It is driven now by continuous supply chain interruptions. A pesar de que los coletazos de la guerra en Ucrania lastrarán el crecimiento de América Latina, en Colombia la economía crecerá. El principal desafío de la región será controlar la inflación disparada debido a la subida de los precios internacionales de los alimentos y la energía. El avance de las subvariantes de Omicron BA.4 y BA.5 tiene en alerta a los científicos debido a que ya fueron detectadas en 9 países y en algunos casos, como en Sudáfrica, los sublinajes fueron detectados en el 50% de las muestras de pacientes. En el mundo ya se han confirmado más de 500 millones de casos de personas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia y 6,1 millones de fallecimientos. Y aunque sigue bajando el número de muertes a nivel global, la variante
variante Omicron del coronavirus, que causa la mayoría de los casos en la actualidad, sigue circulando en el mundo. Además, hay preocupación por sus últimas subvariantes identificadas, que se llaman BA.4 y BA.5, y las cuales ya fueron detectadas en 9 países, mientras los científicos dicen que hay que vigilarlas. En Sudáfrica, los sublinajes fueron detectados en el 50% de las muestras de pacientes, mientras secuencias de BA.4 fueron confirmadas en Botswana, Bélgica, Dinamarca y el Reino Unido, y BA.5 ha aparecido en China, Francia, Alemania y Portugal. A pesar de que aumentan las muertes por COVID-19 en Shanghái, las autoridades plantean rebajar el confinamiento estricto tras la crisis de desabastecimiento comercial que causó la medida. Shanghái está viviendo el peor brote de COVID-19 en China desde que comenzó el virus en la ciudad de Wuhan, pero se prepara para levantar pronto algunos aspectos del confinamiento que afecta a más de 25 millones de personas. Las autoridades locales esperan que la transmisión del virus se quede únicamente en los centros de aislamiento a los que han llevado a los contagiados y que para mañana ya haya cero COVID a nivel comunitario. Por ejemplo, en la última jornada reportaron 19.442 casos, de los cuales únicamente 550 estaban por fuera de las zonas de aislamiento y cuarentena, y solo 7 personas murieron por la enfermedad. Incluso mencionan que algunas fábricas están volviendo a trabajar en sistemas muy cerrados y con mucha protección. Shanghái ha realizado más de 200 millones de pruebas de ácido nucleico desde el 10 de marzo en un intento por frenar el brote. El gobierno de España eliminó el uso de tapabocas en espacios interiores a partir de mañana. España abandona una de las últimas restricciones sanitarias todavía vigentes en el país ante la pandemia del COVID-19, gracias al contexto epidemiológico favorable y debido a la alta cobertura en vacunación en la población, según el Ministerio de Sanidad. Con esta decisión, los españoles ya no tendrán que utilizar tapabocas en los espacios interiores, con excepción de los centros de salud y hospitales, los geriátricos y el transporte público. Tampoco se exigirá en comercios, supermercados, restaurantes y bares, así como gimnasios, teatros, cines o conciertos. La nueva norma deja en manos de las empresas y colegios la potestad de imponer o no su uso a los trabajadores y estudiantes. Tras la decisión de una jueza de Florida que tumbó la directiva nacional, las aerolíneas de Estados Unidos anunciaron a todos sus usuarios que no será necesario ni obligatorio el uso del tapabocas en los trayectos nacionales. A la medida se sumaron compañías de transporte terrestre y servicios como Uber. Luego de que una jueza de Estados Unidos revocara la orden del uso del tapabocas a bordo de aviones y en otros medios de transporte público, al considerar que las autoridades sanitarias federales excedieron su autoridad, todas las principales aerolíneas relajaron las restricciones con efecto inmediato. Según los CDC, las empresas ya no podrán ordenar a los pasajeros que usen máscaras en el transporte público, aunque las agencias recomendaron su uso continuado. Usuarios en redes sociales compartieron el momento en el que fueron informados de la medida y todos celebraron que después de más de 2 años con el tapabocas y sin poder ver el rostro de las personas, por fin no los usarán. Asimismo, las compañías de transporte colectivo Uber y Lyft dejaron de exigir su uso. Ahora puedes viajar sin mascarilla y usar el asiento delantero si lo necesitas, aunque se sigue recomendando el uso de la mascarilla. Hemos actualizado nuestras políticas de seguridad por el COVID. Piden ser respetuosos con las personas que todavía se sienten más seguras usando una máscara debido a situaciones de salud personal o familiar. Johnson & Johnson suspendió las proyecciones de venta de su vacuna contra el COVID-19 por la baja demanda de esta vacuna. Según la compañía, la suspensión de sus proyecciones de ventas de la vacuna Janssen se da debido a que la demanda de su producto es inferior a la de las vacunas de Moderna y Pfizer, y dado al excedente de oferta global y a la incertidumbre sobre la demanda. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentó sus disculpas sin reservas ante el Parlamento británico y reconoció el daño y la rabia causados después de que fue multado por infringir la ley anti-COVID por celebrar una fiesta en la Casa de Gobierno en 2020 en plena restricción por la pandemia. La Cámara de los Comunes votará este jueves si abre una investigación por desacato, lo que podría costarle el cargo. In all humility, by saying
En un despliegue de humildad y contrición que incluso desató risas en las bancadas de la oposición, el primer ministro Boris Johnson reiteró sus disculpas de todo corazón por las fiestas celebradas en la Casa de Gobierno en pleno confinamiento, aunque esta vez lo hizo ante la Cámara de los Comunes durante el primer día de sesiones parlamentarias tras el regreso de las vacaciones de Pascua. I paid the fine immediately and I offered the British people a full apology. And I take this opportunity on the first available sitting day to repeat my wholehearted apology to the House. As soon as I received the notice, I acknowledged the hurt and the anger. And I said that people had a right to expect better of their Prime Minister. And I repeat that, Mr. Speaker, again in the House now. Johnson incluso dio por zanjado el asunto tras pagar la multa y advirtiendo que no fue consciente de incumplir la ley. I repeat, that was my mistake and I apologize for it unreservedly. I respect the outcome of the police investigation, which is still underway. And I can only say that I will respect their decision-making and always take the appropriate steps. Justo cuando el Parlamento británico se prepara para votar el próximo jueves la apertura de una nueva investigación para determinar si el Premier mintió en sus testimonios sobre las fiestas en las que se violaron las reglas anti-COVID, y cuando el 52% de los británicos opina que Johnson debería dimitir tras haber sido multado por el Partygate. Inició en Panamá la cumbre sobre migración y protección en la que participan el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, junto a otros ministros de una veintena de países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Panamá para participar en un encuentro continental sobre migración y cumplir una agenda bilateral que incluye una reunión con el presidente panameño, Laurentino Cortizo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y ministros de una veintena de países también participarán en la cumbre que se realizará entre hoy y mañana. El foro dará seguimiento a los compromisos acordados en otra reunión ministerial sobre migración celebrada en Colombia en octubre de 2021 e incluye también el enfoque de la administración Biden de atender las causas que obligan a las personas a abandonar sus países. Un ataque contra una escuela en Kabul, la capital de Afganistán, dejó al menos 6 estudiantes muertos. Al menos 6 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en 2 explosiones en una escuela para niños de un barrio de Kabul, mayoritariamente poblado por miembros de la comunidad chiita Hazara. Una de las bombas caseras estalló frente a la escuela Abdul Rahim Shahid y la otra explosión se produjo en un centro de formación de inglés en la misma zona. Según testigos, las explosiones tuvieron lugar cuando los niños salían de clase. Los heridos fueron trasladados a hospitales. Anteriormente, la zona había sido objeto de ataques de la letal filial afgana de la milicia radical Estado Islámico, que considera a los musulmanes chiíes como herejes. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Carlos Gustavo Arrieta, quien preside la delegación de Colombia en las negociaciones con Nicaragua ante el Tribunal Internacional de La Haya. Pero entonces, miren, con todo respeto, entonces tiene razón Nicaragua en el sentido de que Colombia no ha cumplido con el fallo del año 12 como lo dictó la Corte de La Haya. Tiene razón Nicaragua, porque Colombia no lo ha reconocido, no lo ha cumplido. Como no lo ha reconocido, no lo ha cumplido. Yamit, la posición de Colombia fue la de que el fallo no era aplicable. Y la posición que en su momento adoptó Colombia fue ratificada por la Corte Constitucional colombiana. Recuérdese usted que la Corte Constitucional, en un fallo del año 2014, dijo claramente 2 cosas. Bien, los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante un tratado aprobado por el Congreso. Bien, dicho eso, bien, partimos de la premisa que el tratado no puede ser aplicado porque existe una restricción constitucional que está consagrada en el artículo 101 de nuestra Carta Política. Bien, entonces, esa ha sido la posición que han mantenido los gobiernos y esa es la posición de Estado que hasta el momento se ha manejado.
Eso es lo que yo le puedo decir en este momento sobre el particular. Bien. Sin embargo, como le decía, aún a pesar de eso, bien, eso no quiere decir que Colombia no pueda seguir patrullando en la zona. Puede hacerlo de todas maneras, porque el derecho internacional se lo garantiza. Supongamos que Colombia hubiera aceptado, hubiera aplicado el fallo, que no lo ha hecho por las razones que yo le explico a usted. Pero supongamos que lo hubiera aceptado. Eso no limita a Colombia para nada a hacer presencia en la zona. Eso no la limita para nada la posibilidad de crear una zona contigua, ni obviamente debería limitar la posibilidad de la comunidad raizal de adelantar labores de pesca en el agua, en la zona. Y eso es lo que está defendiendo Colombia fundamentalmente en fallo. Esos son los aspectos que Colombia considera más relevante. Lo otro, pues claramente usted lo acaba de decir, Colombia ha tomado la decisión de no aplicarlo por las justificaciones constitucionales que le expliqué. Pero, le reitero, para nosotros lo más relevante en este momento de la controversia es el tema de los derechos y libertades que tiene Colombia en la zona. Y mira, doctor Arrieta, Colombia, como usted por supuesto lo sabe, renunció a la Corte Internacional de la Haya. ¿Eso finalmente qué supone? Si de todas maneras estamos respetando o acogiendo o escuchando sus fallos o esperándolos. Colombia efectivamente renunció a la jurisdicción de la Corte. Lo hizo en el 2001 con respecto a la competencia derivada del Pacto de Naciones Unidas y lo hizo en el 2013 con respecto a la jurisdicción derivada del Pacto de Bogotá. Pero en ambos casos, bien, de acuerdo con los tratados, los pactos que someten a jurisdicción de la Corte, ciertas controversias tienen vigencia hasta un año después. Y Nicaragua presentó sus dos demandas, las dos que cursan en este momento ante la Corte, dentro de ese año. Por consiguiente, de acuerdo con las normas del derecho internacional, la Corte continúa conociendo de las dos demandas que fueron presentadas dentro del año siguiente a la denuncia del Pacto de Bogotá. Obviamente, si Nicaragua o cualquier país presentara hoy una demanda contra Colombia, pues no habría jurisdicción para conocerlo, no podría cursarla. Pero estas cursan precisamente porque, de acuerdo con el derecho internacional, se presentaron dentro del año siguiente, que es un periodo dentro del cual se conservaba la jurisdicción de la Corte. Y una pregunta más, doctor Carlos Gustavo. ¿Qué pasó con el acuerdo al que llegaron Colombia y Nicaragua para firmar un tratado que fijara los nuevos límites de las dos naciones de acuerdo con el fallo que la Corte de la Haya dictó en el año 2012? A ver, en eso es muy importante hacer una precisión. Luego que se produjo el fallo, en la reunión en México para la posición del presidente Peña Nieto, los presidentes de Colombia y Nicaragua dijeron públicamente que estarían dispuestos a conversar sobre este asunto. Bien, adelantaron las negociaciones sobre el particular. En desarrollo de eso, un tiempo después, se celebraron algunas reuniones en las cuales se trató de llegar a un acuerdo con Nicaragua. Hubo algunos avances, pero finalmente esas conversaciones no terminaron en nada porque Nicaragua cerró la puerta y decidió no continuar conversando con Colombia. De tal manera que si bien hubo un intento de llegar a un acuerdo, como lo hemos manifestado públicamente y ante la Corte, esa puerta se cerró, ¿no? Y si esa puerta se cerró, pues es muy difícil por ahora adelantar cualquier tipo de negociación con Nicaragua. En cuanto a si se pueden adelantar en el futuro, no, ya son decisiones políticas de cada gobierno. Bien. Pero en su momento dado, pues hubo esa apertura, se trató de hacer esfuerzos, se trató de llegar a algo, pero Nicaragua cortó las conversaciones y nunca se llegó a nada. Finalmente, doctor Arrieta, quisiera su opinión sobre lo siguiente. El fallo de la Corte de la Haya del próximo jueves va a ser jurídico, lo entiende cualquier persona, pero sí, las condiciones políticas que está viviendo Nicaragua y que provocaron inclusive la renuncia de uno de los abogados defensores de los derechos de Nicaragua, podrían influir en el fallo de la Haya o no. Esa pregunta está muy complicada de contestar. Porque en teoría, como usted lo dice, la Corte produce los fallos en derecho. Bien,
Pero yo supongo pues que los jueces tienen opiniones personales particulares sobre los temas y posiciones frente a la política. A no dudarlo, pues Nicaragua en este momento está en el ojo del huracán por cuenta de esas cuestiones. Es posible que tenga efectos sobre algunos jueces, pero es posible que no. Bien, sabemos que hay una controversia y esa controversia tiene una relevancia política, pero yo no sé si eso puede incidir en un juez o no puede incidir en un juez. Eso lo tendrán que decir los jueces y esperemos a ver el fallo, a ver qué pasa. Pero dudo mucho que tenga una influencia grande sobre el asunto. Pero uno se pregunta, si ya incidió sobre uno de los abogados que defendía a Nicaragua, ¿por qué razón no puede incidir en los jueces? Si ya incidió en un abogado. Me encantaría poderle contestar eso, Yamil, pero no se lo puedo contestar. Esa pregunta tocará hacérsela a los jueces. El abogado Paul Reichler, que era un abogado del equipo nicaragüense muy importante, renunció porque consideró que la evolución que ha tenido el gobierno de Daniel Ortega era una evolución negativa. Es muy clara la carta de renuncia que el presidente dice que rechaza la situación que se está presentando en ese país, fundamentalmente en materia de respeto a los derechos humanos y los derechos políticos. Y es pues obviamente una situación reconocida internacionalmente. Los jueces tendrán que analizar qué tanta significación tiene eso, qué tanta relevancia tiene para efectos del fallo. Pero esa decisión la pueden tomar, solamente la tomarán los jueces. Yo no puedo vaticinar cómo influenciará sobre la decisión que ellos adopten. Bueno, doctor Carlos Gustavo Arrieta, presidente de la Delegación de Colombia, quien está en La Haya, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y le deseamos de todo corazón mucha suerte. Confiamos en que nuestro país esté bien representado. Señor. Yamil, muchas gracias por ese mensaje. Yo creo que tenemos argumentos muy sólidos que los presentamos ante la Corte. Como usted sabe, como le dije, hay unas controversias muy relevantes. Y obviamente necesitamos que a Colombia le vaya bien en eso. Pues mucha suerte, doctor Carlos Gustavo. A usted muchas gracias por la oportunidad. Muy amable, doctor Arrieta. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Colombia, con el mayor crecimiento de economía de América Latina, revela Minhacienda. Gran reactivación de comercio e industria manufacturera impulsan crecimiento. Gremios esperan que el crecimiento de la economía reduzca el desempleo. Continúa caos para pago de impuestos en Bogotá. En medio de las protestas, el distrito adiciona más de 5.000 millones al contratista para plataforma tributaria. El viernes se decide si se amplía el plazo para el pago de impuestos en Bogotá. Plan de atención de migrantes venezolanos pone en marcha Estados Unidos en Colombia. Bucaramanga tendrá ventanilla única de atención para migrantes venezolanos. Gravísima situación por invierno en el país. Desastres en el Valle, Santander, Bolívar, Sucre y Atlántico. Más de 500 órdenes de evacuación por intensas lluvias en Bogotá. Colombia recibe certificación de Estados Unidos por lucha antidroga. Alias Otoniel acusa a los generales Montoya y Barrero de haber apoyado grupos paramilitares. Disturbios en la Universidad de Antioquia. Prácticamente descartado registrador ad hoc. Tuluá, víctima de extorsionistas. Gobierno pagará a EPS según eficiencia. Directora de ICBF pide perdón por muerte de niños guayú. Debate en el Senado. Avanza ley que prohíbe corridas de toros en Colombia. Inaugurada esta noche Feria del Libro. General Motors anuncia millonaria inversión. Producirá 35.000 automóviles en Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El Fondo Monetario Internacional elevó el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana al 5,8% para este año. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó el informe de la banca multilateral y señaló que el país se ubicará en el primer lugar de las economías de América Latina.
El informe del Fondo Monetario Internacional midió el pulso económico a nivel mundial, el cual se ha visto afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, países emergentes presentan un alza para este año, entre ellos Colombia, donde se estima uno de los mejores crecimientos en América Latina. Precisamente el FMI elevó el pronóstico a 5,8% para la economía nacional, mientras que meses atrás preveía 3,8%. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señala que el país estará por encima del promedio mundial y de América Latina. Es una de las naciones del mundo entero en donde más incrementa el pronóstico de crecimiento de la economía, y que para economías similares de su tamaño en América Latina, Colombia es la número 1, tanto en el 2022 como en el 2023 en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto. En el ranking del Fondo Monetario, Colombia estará por encima de países como Argentina, Perú, México, Chile y Brasil. El crecimiento se fundamenta en el aumento del consumo de los hogares, que impactó positivamente en la reactivación del comercio y la industria. Lo que demuestra que los esfuerzos de la política contracíclica del gobierno nacional, que el compromiso por Colombia como plan de reactivación económica están dando resultados en un mundo para el cual también el Fondo Monetario Internacional prevé una disminución en el crecimiento global. Para la economía global se ajustó a la baja el crecimiento al 3,6%, mientras para América Latina se ubicó en el 2,5%. Por su parte, los gremios de la producción nacional esperan que las cifras de crecimiento se reflejen en una mayor generación de empleo en el país. El sector privado destacó las estimaciones de crecimiento de la economía colombiana dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional. Los gremios esperan que dicho crecimiento se empiece a reflejar en una mayor generación de empleo en el país. Tenemos en este momento que concentrar nuestros esfuerzos en la defensa del empleo, en lograr que los empleos que tenemos hoy en día se mantengan todos y en que seamos capaces además como sociedad de producir el mejor resultado posible para contar con mayor inversión y con nuevas oportunidades de trabajo para los colombianos. Los agricultores destacan las cifras, pero advierten que la situación de Rusia y Ucrania siguen siendo una amenaza para la cadena de suministros de insumos y fertilizantes. Consideran que son necesarias medidas adicionales. Eso puede poner en riesgo la seguridad alimentaria a nivel global, como lo ha hecho la misma FAO, y obviamente mayores costos de fertilizantes, menores áreas sembradas, menor producción. Y en Colombia seguramente no será la excepción. Cabe anotar que para el año total se estima un crecimiento del 5%. En otros temas, pagar impuestos en Bogotá está siendo un verdadero calvario. A las deficiencias en la plataforma de la Secretaría de Hacienda se suma la desinformación en los puntos de atención. Y hoy se conoció el pago de una adición al contratista que no ha podido poner a funcionar el nuevo sistema. En medio del caos por el pago de impuestos en Bogotá, la Secretaría de Hacienda hizo una millonaria adición al contratista a cargo de la plataforma virtual que ha presentado serias fallas. ¿En qué estamos? Este es un descontrol, este es un desorden. Pese a las quejas, la Unión Temporal Cortributario SDH recibirá más plata. 5.150 millones de pesos se le desembolsarán al contratista, que tendrá 4 meses más para cumplir con el objeto del contrato. Ni para pagar reciben, venimos a pagarlo y no atienden. Como 3 horas, allá 2 horas y acá ya llevo como media hora. A ver si de pronto nos colabora. El contrato para desarrollar la plataforma tributaria se firmó en diciembre del 2017 y supuestamente terminaba el 31 de diciembre del 2019, pero ha tenido varias adiciones. Empezó costando 39.000 millones de pesos y ya va en más de 64.000. De aquí al viernes, si no se estabiliza la plataforma, si no se corrigen los inconvenientes que se han presentado para los ciudadanos, vamos a aplazar el calendario tributario para el pago del predial. Ante las filas en los supercades, insistió en que no es necesario ir presencialmente. Los ciudadanos pueden descargar la factura en el botón habilitado en la oficina virtual. Además, se enviarán las facturas por correo a todos los contribuyentes y en físico a los estratos 1 y 2 en la zona rural y a los mayores de 60 años. Tengo que ofrecerle excusas a los contribuyentes de Bogotá. Para el pago del impuesto de vehículos se podrá descargar la factura en la página a partir de la próxima semana. Va a permitir descargar la factura de vehículos desde el 25 de abril. La meta de recaudo es de 600.000 millones de pesos y se han recogido 35.000. Estados Unidos lanzó hoy un programa para integrar a las autoridades civiles de municipios, departamentos, a la nación y al sector privado para integrar a migrantes venezolanos a la vida productiva y social de Colombia.
El presidente Iván Duque encabezó hoy el lanzamiento del proyecto Integra de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que cuenta con una inversión de $40 millones para mejorar la situación de la población migrante. Con Integra trabajaremos por consolidar las grandes iniciativas de política migratoria del país. En el acto le fue entregada una tarjeta de permanencia especial a la migrante venezolana Alejandra Cayona. Ahora que tengo mi carnet, puedo continuar mis estudios, si así me lo permiten. Claro que sí. Puedo legalizarme en mi trabajo. Era lo que me hacía falta para mi seguro. El primer centro de Integra lo construirán en Bucaramanga, cuyo alcalde Juan Carlos Cárdenas dijo que los migrantes representan oportunidades para el país. Acá tenemos que ser capaces de ver que esto es una oportunidad para nuestro país. Esto no podemos verlo como muchos quieren estigmatizar un problema de país, al contrario, esto es una oportunidad. El presidente Duque declaró que Colombia acoge con beneplácito a los hermanos venezolanos, quienes según él dejarán de sufrir cuando termine la dictadura de Nicolás Maduro, que compara con la de Vladimir Putin. Porque lo que le ha hecho Nicolás Maduro al pueblo venezolano detonando esa crisis migratoria es igual a lo que ha hecho Vladimir Putin con el pueblo ucraniano detonando esa crisis migratoria. El proyecto Integra busca contribuir a que Colombia cuente con una política integral para la gestión migratoria, destacó el embajador de Estados Unidos. En diferentes regiones del país, las fuertes lluvias han provocado nuevas emergencias. El invierno en el Valle del Cauca cobró la vida de una persona y deja graves afectaciones en 27 municipios, entre ellos Sevilla con 220 familias anegadas, Buga con pérdida de vías rurales y en La Victoria, inundación de cultivos. La Secretaría de Gestión al Riesgo realiza el censo para determinar el número total de familias afectadas en el departamento y el envío de ayudas humanitarias a los damnificados. En alerta roja se encuentran 5 municipios del departamento de Santander por las fuertes y constantes lluvias que están afectando esta zona del país. La situación más compleja se presenta en el municipio de Puerto Wilches, donde la creciente del río Magdalena destruyó la barrera que contiene el paso del agua, inundando a más de 3.000 hectáreas de cultivos. Al menos 800 personas han resultado damnificadas y 10.000 cabezas de ganado se han visto afectadas. En el municipio de Encino, 400 familias están incomunicadas por derrumbes en la única vía de acceso. También se presentan afectaciones en los municipios de Carmen de Chucurí y Onzaga. En Bolívar ya son más de 900 familias las que han resultado afectadas por las lluvias en las últimas semanas y muchas han tenido que ser evacuadas a albergues temporales tras perderlo todo. Más de 50.000 hectáreas de cultivos se han perdido tras ser arrasadas por las fuertes corrientes y cientos de animales también han resultado afectados. Es de resaltar que en puntos como Caraegato los trabajos de mitigación adelantados por el gobierno en el muro de contención también han sido arrastrados por el río Cauca. En medio de un torrencial aguacero se formó un inmenso arroyo en la calle 85 en el norte de Barranquilla. Un vehículo que bajaba por la vía con un niño y 2 adultos mayores a bordo fue arrastrado por la fuerte corriente. Trabajadores informales se alistaron como improvisados socorristas para salvar a los ocupantes del vehículo. En Bogotá se intensifican las lluvias y las autoridades están en alerta porque hay más de 140 puntos críticos por deslizamientos y más de 500 órdenes de evacuación vigentes. Estos son los efectos de las intensas lluvias que han azotado a la capital. Inundaciones y deslizamientos tienen en alerta a los organismos de emergencia. Si hay que evacuar, pues lo tenemos que hacer. Esto es para proteger la vida de las personas que allí habitan. Hoy tenemos aproximadamente unas 546 órdenes de evacuación. Las intensas lluvias, que se extenderán hasta mediados de junio, se concentrarán sobre todo en las localidades del occidente de la ciudad. Para fenómenos de remoción en masa hemos identificado aproximadamente 146 puntos que estamos monitoreando de manera permanente y estos se reparten entre Usaquén y hasta Ciudad Bolívar. Abril y mayo serán los meses con más lluvias. Tras un mes de lluvias en distintas regiones del país, las autoridades reportaron 28 muertes en medio de inundaciones y deslizamientos. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas y semanas en gran parte del territorio nacional han dejado un total de 276 emergencias,
Más de 5.170 familias afectadas, 28 personas fallecidas, 45 heridas y más de 2.000 viviendas averiadas. El IDEAM prevé que para las próximas horas se incrementará la intensidad de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico del IDEAM, estas lluvias van a continuar y se intensificarán en las próximas 48 horas en 17 de los 32 departamentos del país. El IDEAM recomienda redoblar las medidas preventivas ante la posibilidad de crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales, fuertes vientos, granizadas o tormentas eléctricas. Se estima que esta primera temporada de lluvias del año podría extenderse hasta la primera semana del mes de junio. El gobierno de Estados Unidos certificó los avances de Colombia en la lucha antinarcóticos durante el último año. El Departamento de Estado emitió hoy un memorando oficial al Congreso estadounidense en el que certifica el desempeño de Colombia en la lucha antinarcóticos. Certificó que el gobierno de Colombia ha venido implementando una estrategia nacional antinarcóticos con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50% para el año 2023 y que tal estrategia no viola los acuerdos de paz que se firmaron en 2016 entre el gobierno y las FARC. El ministro de Defensa celebró el anuncio. Esta certificación es un valioso reconocimiento al trabajo abnegado y heroico de nuestros soldados y policías en la lucha contra el flagelo mundial de las drogas y el narcotráfico. Este documento, que es un requisito necesario para el desembolso del 20% de los recursos que anualmente aprueba Estados Unidos para Colombia, permitirá la liberación de $38 millones correspondientes al presupuesto del año fiscal 2021. La Procuraduría asumió la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en el operativo militar en el que perdieron la vida 11 personas en el Putumayo. Ante el testimonio de comunidades que advierten que militares llegaron disfrazados, que los retuvieron y no les dejaron mirar al lugar donde yacían las 11 víctimas y otras presuntas irregularidades que tienen en entredicho la versión entregada por el Ejército, la Procuraduría asumió directamente la investigación sobre el operativo militar del pasado 28 de marzo. Esta mañana desde temprano se desplegó una comisión especial dentro de ese proceso disciplinario que abocamos para efectos de empezar a practicar pruebas para avanzar rápidamente en esa investigación que tanto preocupa a la ciudadanía. Mientras el Ejército defiende que neutralizó a 11 disidentes, las comunidades afirman lo contrario. El jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, señaló a 2 generales retirados del ejército de tener relaciones con grupos paramilitares en Antioquia y Meta. El señalado narcotraficante Dairo Úsuga, alias Otoniel, declaró ante 2 magistrados de la JEP sobre falsos positivos y sobre las acciones criminales en las que estuvo involucrado en la región de Urabá y en el oriente del país. Señaló que la expansión de los paramilitares en Meta y Casanare contó con la ayuda de oficiales del ejército. Según fuentes que hacen parte del proceso, mencionó al excomandante del ejército, general retirado Mario Montoya, y al excomandante de las fuerzas militares, general retirado Leonardo Barrero. También declaró sobre la supuesta participación del ejército en la masacre de Mapiripán. Sobre el departamento de Antioquia, habló sobre una supuesta lista de oficiales del ejército y de la policía que hicieron parte de una nómina de los paramilitares. Hoy hubo fuertes disturbios entre encapuchados y el SMAT en los alrededores de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Según versiones de testigos, los disturbios iniciaron con la presencia del grupo de encapuchados que hicieron alusión al M-19. El SMAT intervino y luego se desataron los enfrentamientos. El ejército denunció que varios habitantes de veredas en Maguipayán impiden el acceso de las tropas a zonas con cultivos ilícitos. Según el informe militar, son 10 días que la comunidad en diferentes veredas de Maguipayán les impide el paso. Al parecer, estarían siendo obligados por grupos ilegales. Con el fin de evitar confrontaciones con la población civil, realizaron desplazamiento hacia la vereda de la Loma del mismo municipio, sitio donde se presentó una sonada violenta en contra de las tropas por parte de aproximadamente unas 500 personas. A sangre y fuego, los grupos que estarían al servicio del narcotráfico se disputan el territorio, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.
La procuradora Margarita Cabello advirtió que la posibilidad de designar un registrador ad hoc no es de su resorte. Así lo indicó al término de una reunión con delegados de las campañas a la presidencia de la República. En el encuentro que sostuvieron delegados de campañas presidenciales y la procuradora sobre la falta de garantías para las elecciones del 29 de mayo, reinó una petición: cambiar al registrador Alexander Vega. Creemos que es necesario que el registrador dé un paso al costado y que permita que un comité ad hoc, un grupo de expertos, tomen lo que queda del proceso de aquí al 29. La posibilidad de registrador ad hoc no es de la Procuraduría. Nosotros estamos en una investigación disciplinaria y lo que podríamos hacer, si probatoriamente tenemos los elementos de la figura, es la suspensión provisional. La eventual suspensión del registrador Alexander Vega solo se daría después de que la Procuraduría termine la etapa probatoria y eventualmente profiera pliego de cargos. Si todo lo que se está ordenando probatoriamente y lo que estamos haciendo llega a tiempo, hay que tomar la decisión. Otras campañas también cuestionaron la modificación a la Ley de Garantías que ha permitido la suscripción de convenios entre el gobierno y entes territoriales. El gobierno nacional sigue suscribiendo convenios. Nos parece que eso claramente inclina la balanza. La procuradora Margarita Cabello pidió mayores recursos para la financiación de los partidos de oposición. Para la procuradora Margarita Cabello todavía hay aspectos a mejorar para que haya garantías plenas para la oposición. En el informe que entregamos a Corte 31 de marzo, el Consejo Nacional Electoral logró que Hacienda entregara alrededor de 3.000 millones de pesos para los 6 partidos de oposición. Es muy poco dinero. Entonces hay que hacer una planeación, mirar cuántos son los costos que se podría gastar un partido político en un año o en un semestre. Desde la oposición cuestionaron que la procuradora no se pronunció sobre las garantías en seguridad y pidieron que haya diligencia con la solicitud de recursos para estos partidos. Aspiramos a que eso no sea únicamente retórica, populismo y propuestas que se lanzan al aire, sino que realmente se vea en los próximos días reflejado. El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que creará un fondo especial para financiar la infraestructura vial. El candidato presidencial Sergio Fajardo, en su correría política por Villavicencio, manifestó que de llegar a ser elegido presidente creará un fondo especial para la infraestructura vial, utilizando parte de las ganancias de las concesiones exitosas para financiar otro tipo de proyectos. A poner en marcha el Fondo de Ayudas Especiales para la Infraestructura Vial, utilizando parte de las ganancias de las concesiones exitosas para financiar otro tipo de proyectos. En segundo lugar, algo muy importante que quiero señalar. Estas grandes obras de infraestructura han sido financiadas con los recursos de todo el pueblo colombiano y muchos de esos predios alrededor de estas grandes obras se han visto beneficiados con una valorización extraordinaria. Vamos a cobrar un impuesto justo y razonable de valorización y de plusvalía para ayudar a bajarle el costo de los peajes y además para financiar el desarrollo de los pueblos que quedan alrededor de estas vías. El candidato presidencial visitó varios municipios del Meta en su correría política de hoy. Aunque citó mal el artículo, el presidente Iván Duque esgrimió hoy la Constitución Nacional para reclamar respeto por sus opiniones, que en su concepto no están dirigidas ni contra candidatos ni contra candidaturas, sino contra propuestas que él considera que pueden ser perjudiciales para el país. De esta manera, el presidente Iván Duque respondió a preguntas de los periodistas por la denuncia que presentaron hoy en su contra dirigentes de la campaña de Gustavo Petro, que consideran que el jefe de Estado ha roto su obligatoria imparcialidad y le está haciendo campaña al candidato Federico Gutiérrez. Este país tiene en el artículo 28 de la Constitución algo muy claro, esa libertad de expresión. En realidad, el artículo del que habla el presidente Duque es el 20, que define la libre expresión. Según el texto de la Carta Política, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y termina diciendo que no habrá censura. El presidente Duque advierte que de todas maneras él seguirá opinando. Seguiremos nosotros opinando sobre todo lo que tenga que ver con propuestas y todo lo que tenga que ver con políticas que atañen al pueblo colombiano. El mandatario nacional recalcó que solamente exalta las propuestas que le sirven al país y rechaza las que, según él, buscan la destrucción de Colombia. Por su parte, el candidato Gustavo Petro insistió en defender su promesa de no hacer expropiaciones en un eventual mandato.
Luego de las críticas que ha generado la firma ante un notario de un documento en el cual se compromete a no expropiar a personas privadas, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, defendió su propuesta, recordando lo que pasó en su gestión como alcalde de la capital del país. Yo fui alcalde de Bogotá 4 años y en los 4 años nunca expropié a nadie. El aspirante reiteró su compromiso de que el Pacífico sea autónomo y se descentralice administrativamente. Un plan para todo el Pacífico, que parte de lograr una autonomía administrativa de todo el litoral pacífico. Gustavo Petro estuvo hoy en una actividad de conmemoración de la masacre de los 12 jóvenes residentes en el barrio Punta del Este, en Buenaventura. Tras la polémica reunión entre Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, y varios internos de la cárcel La Picota de Bogotá, miembros del Comando de Reacción Inmediata del IMPEC requisaron las celdas de quienes habrían participado de las reuniones. Esta requisa se hizo en búsqueda de elementos no autorizados. El IMPEC emitió un comunicado en el que asegura que se trató de un procedimiento de verificación rutinario y que en total fueron inspeccionadas 19 celdas. La Corte Constitucional ordenó la protección laboral de varios vendedores ambulantes que habían sido desalojados de sus lugares habituales de trabajo en el espacio público. El fallo de la Corte que protege a 3 vendedores ambulantes de Bucaramanga que tienen en común haber sido desalojados de los espacios públicos en los que llevaban trabajando ininterrumpidamente durante 8 años, advierte que la alcaldía vulneró sus derechos al trabajo y a la confianza legítima. Por orden de la Corte, de ahora en adelante no se podrá impedir que trabajen en el sitio en el que habitualmente lo hicieron. Analizaremos todos los aspectos correspondientes para dar cumplimiento a este. La Corte advierte que la obligación del Estado de velar por el espacio público tiene límites en los derechos de las personas que, amparadas en el principio de buena fe, se han dedicado a las actividades informales en esas zonas. Colombia registró una leve alza en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Los casos activos subieron a 3.000. La cifra de personas recuperadas aumentó con otros 220. Los comerciantes en Tuluá denunciaron estar cansados de las extorsiones. Los delincuentes incluso los obligan a vender los productos a precios por debajo del mercado. Además de las extorsiones, los comerciantes de huevo en el municipio de Tuluá están obligados por las bandas criminales a comercializar los productos a un mismo precio para luego venderlos a un costo superior en el mercado. Estamos viendo con la extorsión. Estamos a punto de cerrar el negocio porque nos volvieron a extorsionar y las ventas han bajado mucho. Con esta enfermedad para acabar de completar, estamos volviendo a extorsionarlos y estamos hablando para cerrar unas tienditas para aquí. De acuerdo con la personería, algunos cerraron sus negocios por temor, teniendo en cuenta que personas vinculadas al sector avícola han sido víctimas por no acceder a estas pretensiones ilegales. El homicidio de uno de los dependientes de una de estas avícolas, posteriormente al propietario de una distribuidora de huevos, y el atentado que ha sufrido unos distribuidores también de huevos en el municipio de Tuluá. Por su parte, las autoridades reconocen la existencia del cartel del huevo. Aseguran que detrás del ilícito se encuentra la organización denominada como la Oficina de Tuluá, cuyo anterior nombre correspondía a La Inmaculada, y a sus líderes, Andrés Felipe Marín, alias Pipe, y Andrés Mauricio Hernández, alias Caregallo, actualmente condenados en la cárcel La Picaleña de Ibagué. La hegemonía que tienen con el cilantro, con la cebolla, y ahora la nueva propuesta de estos delincuentes al tema del huevo. Según la información recopilada hasta el momento, solo hay 2 denuncias formales y los autores de esta irregularidad están bajo la mira, incluso en la zona rural del centro del Valle. El asesinato de 325 firmantes del acuerdo de paz llevó a una reunión extraordinaria de la Mesa Distrital de Reincorporación en la que se analizaron las condiciones de seguridad de los excombatientes de las FARC. Los hechos victimizantes y las alarmas severas sobre el riesgo que corren en materia de seguridad, los firmantes de paz en la ciudad y a nivel nacional, obligó a adelantar la reunión de la Mesa Distrital de Reincorporación que estaba prevista para junio. Hoy existen vacíos técnicos y administrativos que han impedido la implementación plena de los acuerdos para garantizar la prevención y la protección, la activación de las rutas de manera urgente, inmediata, para los excombatientes que tienen algún tipo de riesgo o amenaza. Los firmantes de paz denunciaron que ya son 325 los asesinados tras la firma del acuerdo de paz. Asimismo señalaron que siguen los ataques contra esquemas de seguridad, desapariciones y atentados. 325 y algo más, y con muchas amenazas. Por ejemplo, hoy en el Cauca hubo un atentado
Eso lo que indica es la poca voluntad del gobierno y el férreo cumplimiento por parte de nosotros los firmantes, que a pesar de las duras circunstancias seguimos firmes en la firma del proceso. La Consejería de Víctimas y Derechos Humanos, así como entidades nacionales, presentaron sus propuestas para proteger a los firmantes de paz. Cansados están los habitantes de al menos 3 municipios de Cundinamarca y de la localidad de Fontibón, en Bogotá. La crítica congestión vehicular que se presenta en la calle 13 en las horas pico ha obligado a la población de Mosquera, Funza y Madrid a solicitar formalmente una petición de intervención a esta importante vía. La alcaldía y la gobernación tomarán en cuenta 8 peticiones y el día jueves se reunirán para darle solución a esta problemática. Una pareja de esposos fue secuestrada por delincuentes dentro de su propio vehículo en el sector Masurén, en el norte de Bogotá. Los delincuentes, además de robar las pertenencias de los ocupantes, intentaron robarse el vehículo. Atención a las imágenes. Cuando una pareja estaba hablando dentro de un carro parqueados en vía pública, llegaron 2 sujetos fuertemente armados. Uno de ellos obliga a la mujer a pasarse al asiento trasero. El otro forcejea con la pareja de la mujer dentro del vehículo, donde también fueron violentados y robados. Nos encontramos dentro del carro, nos robaron todo, nos amenazaron, nos robaron los celulares, la billetera, nos amenazaron de muerte. Finalmente los ladrones arrancan el carro de alta gama con la pareja adentro. Los cómplices se estarían movilizando en esta camioneta color rojo y en una motocicleta. Luego de un plan candado fue recuperado el vehículo. La pareja interpuso denuncia por secuestro y robo. Este hecho, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos para dar con la captura de los autores materiales. En Bogotá diariamente se roban 13 carros en promedio. El gobierno anunció hoy que modificará los criterios para entregar recursos a la CPS en función de la atención que brinden a los usuarios. El Ministerio de Salud les anunció a la CPS que se avecinan cambios en la asignación de recursos de la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que se les reconoce por cada afiliado al servicio de salud. Hay que avanzar en otra forma de reconocer y pagar los servicios. Se pretende incentivar la detección temprana y prevención de enfermedades. Es un avance en la dirección correcta para hacer más eficiente el gasto en salud y para introducir dentro del sistema incentivos para la detección temprana de enfermedades. Actualmente, por cada afiliado al régimen subsidiado en salud, las EPS reciben 927.723 pesos y por cada usuario del régimen contributivo 1.200.000 pesos. En un debate en la Comisión Cuarta del Senado sobre la situación de hambre y de sed que viven las comunidades indígenas de La Guajira, la directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, pidió perdón por la muerte de niños guayú a causa de la desnutrición. El debate fue convocado por la senadora Aida Abella. Allí se analizó la implementación de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, el abandono estatal en la Alta Guajira. Como los niños tienen que acarar las aguas kilómetros y kilómetros en las ciclas desbaratadas, porque ustedes que les dieron unas ciclas nuevas, pues como allá no hay carreteras porque también se las han robado, pues ¿qué? Los voceros de las comunidades dijeron que la sentencia de la Corte Constitucional fue motivada por 4.770 muertes en las últimas décadas. No son números, eran seres humanos indefensos, menores de 5 años, que no tuvimos la capacidad en sucesivas décadas de garantizarles el mínimo vital. Y que en los últimos 4 años han muerto 321 niños, también por causas asociadas a la desnutrición. Porque los niños no van a las UCAS por la educación inicial, directora. Van a las UCAS a comer. Los niños no van a la escuela a veces por dar clases, los niños van a la escuela por el PAE. Esa es la realidad de la miseria del departamento de La Guajira. La directora del Bienestar Familiar dijo que el Estado está haciendo presencia, pero pidió perdón a la comunidad guayú. Y es inaceptable. Y pido perdón a la comunidad guayú, a Colombia, porque no tiene por qué pasar. Y porque tengo un niño de 9 años, como lo decía el senador Merej, y claramente me duele en el alma ver a esos niños y niñas tener que buscar en la basura comida. Que mientras en La Guajira están siendo desarrollados proyectos de energía no renovables, eólica y solar, los niños siguen muriendo de hambre y de sed.
Pasó a tercer debate el proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en el país. La iniciativa deberá surtir 2 debates en el Senado para convertirse en ley de la República. Su autor es el representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal. Ya hay fecha para el debate de la moción de censura al ministro Diego Molano en la Cámara de Representantes. El próximo martes los representantes serán citados para escuchar al ministro Molano y luego se agendará un nuevo debate para votar decidir si el funcionario debe salir o no de su cargo. Fue inaugurada por el presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo, en Corferias. El país invitado este año es Corea. Con la presencia del ministro de Cultura de Corea, se inauguró el evento cultural más importante del país. En esta Bogotá, que es ante todo el epicentro del Producto Interno Bruto cultural de nuestro país. Si solo pueden gastarse un tiquete al año para venir a Bogotá, vengan a la Feria del Libro de Bogotá. Destacados escritores, libreros, ilustradores, casas editoriales, entre otros, participaron en la inauguración de la Filbo. Después de 2 años de virtualidad, vuelve la presencialidad. Se ha recuperado el 100% de los empleos del sector cultural y creativo de nuestro país. La cultura tendrá una nueva inversión, que será el Centro de las Artes Escénicas, que será el nuevo proyecto de expansión del Teatro Colón de Bogotá. Corferias abrió sus puertas para esta feria del 19 de abril al 2 de mayo. El valor de las entradas oscila entre los 6.500 a los 10.000 pesos. La compañía automotriz General Motors anunció que con una inversión de $50 millones en su planta del sur de Bogotá ensamblará a partir del próximo año el automóvil Joy Chevrolet, que hasta ahora se importa desde Brasil. En una sobria ceremonia con el presidente Iván Duque como invitado especial, el presidente de la General Motors para Sudamérica, Santiago Chamorro, anunció que la compañía norteamericana va a ampliar su planta ensambladora en el sur de Bogotá para producir el automóvil modelo Joy de la Chevrolet. El proyecto tiene una inversión cercana a los $50 millones, los cuales serán destinados a la actualización y modernización de la producción y al desarrollo de nuevas autopartes en conjunto con nuestra red de proveedores locales. Jóvenes y mujeres serán beneficiadas con empleos calificados de alta remuneración en la nueva línea Chevrolet. Con estas inversiones, que como pueden observar ya que están comenzando, GM Colmotores espera ensamblar 35.000 unidades del Chevrolet Joy por año, destinadas al mercado local y al mercado de exportación. La General Motors ya duplicó su producción de camiones en Colombia a 12.000 unidades por año. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, pidió aumentar la cobertura de subsidios al gas propano para minimizar un alza de tarifas. Un mayor consumo y una menor oferta viene presionando al alza los precios del gas propano, el cual es utilizado en su mayoría por población vulnerable en el país. La cotización internacional sube a niveles de 121,5%. Se pide aumentar la política de subsidios en el sector para estratos 1 y 2, ya que a la fecha solo cubre 300.000 hogares en 5 departamentos. La idea es subir a 1.5 millones de hogares. Es el único servicio público que no tiene los subsidios universalizados y, por ejemplo, existen otros subsidios como el de la gasolina y el diésel, que cuesta 12 billones de pesos al año y son combustibles altamente contaminantes. Bien podría pensarse en que por su impacto social y por su impacto ambiental se deberían ampliar los subsidios al GLP. El dirigente advierte que los altos costos han generado una reducción en las ventas que presume que varios hogares han vuelto a la utilización de la leña. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Guillermo Acosta, criticó las propuestas del candidato Gustavo Petro sobre el sector. La agremiación elevó una voz de protesta por los recientes pronunciamientos del candidato Gustavo Petro en contra de la industria de hidrocarburos del país. Sostiene que los señalamientos y los comparativos con actividades ilegales son irresponsables y ponen en riesgo la inversión en el sector. No solamente va a crear una inestabilidad en el país, va a crear desinformación y polarización, sino que asimismo va a crear un riesgo para los trabajadores de la industria, de los cuales una parte de ellos, los ingenieros de petróleos, orgullosamente los representamos. El dirigente invita a una discusión fundamentada en aspectos técnicos y científicos, más no políticos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,01% a 1.603 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,62% a 2.510 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 4,19% a 805 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,48% a 3.349 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.755 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.730 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.045 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.21. El azúcar se transó en 19,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $102.40. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $107.40. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.349 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. La pandemia ha traído muchos desafíos en todas las áreas profesionales y la gestión de recursos humanos también ha enfrentado importantes cambios como el teletrabajo y la transformación digital. En los últimos 2 años se han evidenciado nuevas tendencias en gestión del talento. A continuación, 3 de ellas. La primera es que efectivamente el talento se está empezando a ver como un eje estratégico dentro de las compañías. Se está entendiendo que en toda esta nueva era del trabajo, donde la tecnología tiene un rol fundamental, el aporte diferencial de las personas está en aquellos elementos en los que una máquina nunca nos va a poder reemplazar. La segunda tendencia es más como la identificación y la comprensión de estos aspectos que hacen exitosas a las personas en sus entornos de trabajo. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar ha cambiado tanto que lo que hacía exitosa a una persona hace 5 años en su aspecto laboral, pues hoy no es necesariamente lo que la hace exitosa. Y la tercera tendencia es la implementación de tecnología con humanidad. Cuando hablamos de personas, pues la tecnología es el vehículo principal para gestionarlas, pero no debe ser el fin. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de tecnología con humanidad y con alma. Ya es posible encontrar un software que contenga diferentes modelos diagnósticos y aplicaciones que permitan implementar estas nuevas tendencias de gestión humana. En Bluesight apoyamos a las organizaciones pequeñas, medianas y grandes a ser lugares de trabajo donde las personas se encuentran y fomentan sus talentos y sus competencias. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos uniendo desarrollo de software, lo hacemos usando tecnología con investigación permanente en las tendencias en gestión de talento. Entrando a www.bluesighthr.com pueden acceder a todo nuestro contenido, a todas las tendencias de recursos humanos y ponerse en contacto con nosotros para vivir la plataforma, obtener demos gratuitos y conocer un poquito más de cómo los podemos apoyar.